Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? Este video lo hago con el objetivo de desahogarme y decir todo lo que pienso. He sacado muchas conclusiones y sobre todo comportamientos repetitivos que a lo largo de ya más de 15 años se vienen repitiendo, siendo más específico desde el año 2011 cuando Keiko Fujimori queda en dosto lugar siendo superada por Ollanta Humala-Tasso, y dicho sea de paso este siendo el último presidente en culminar todo su mandato sin que haya renunciado o haya sido vacado. Luego de esto en 2016 vuelve Fujimori y su contrincante sería Pedro Pablo Kuczynski, perdiendo de nuevo, y por último en 2021 Keiko de nuevo y vuelve a ser derrotada por Pedro Castillo. Dicho esto, meses previos al día de elecciones en un entorno social muy tenso lleno de marchas, protestas, pero sobre todo quejas en redes sociales, especialmente en TikTok y Facebook. En estas mencionadas encontramos lo siguiente. Si están viendo este video, gente, les quiero decir que estamos dando todo lo que podemos. De verdad, disculpe si ven así, no estoy mal por la bomba lacrimógena, pero da impotencia, gente, que la policía nos esté haciendo estas cosas. Y da impotencia ver que tanta gente muere por las malditas extorsiones y la policía no ve como delincuentes, gente. Estamos cansados de todo esto. Es la impotencia, la cólera que los policías simplemente se la rascan y no sin nadie, el maldito gobierno se burla de nosotros. Somos jóvenes y cada uno merecemos vivir tranquilos. Les voy a grabar. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¿Para eso vienen? ¿Para eso vienen, carajo? Y la Policía Nacional sigue caminando para replegar a los manifestantes. Ahí está el hombre araña. Y lo peor es que este tipo de vídeos son tan ridículos que hasta dejan a personajes como Antauro Humala como si fuera alguien cuerdo. A mí me dan risas las marchas. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque yo hago rebeliones, yo capturo cuarteles y comisarías. Hay dos maneras de llegar al poder. Por la vía armada o por la vía desarmada. Por el fusil o por el bot. No hay otra manera. Pero hay un híbrido, que no es ni el fusil ni el bot. Es la marcha callejera. Y las marchas callejeras nunca llegan al poder. Jamás llegan al poder. Excepcionalmente toman la Bastilla una vez en 2000 años. Fue en Francia. Máximo acá disputan 4 o 5 cuadras de la avenida Bancay. No pasan de eso. Y tiran su piedra, lanzan su bengala, están marchando y después van a su casa y se ven por el TikTok y hice la revolución, y con furia revolucionaria machucan su botón del TikTok. Yo capturo cuarteles, pero yo capturo cuartel del armero, capturo un cuartel, capturo una comisaría, capturo una mina y me levanto en armas. No combato, haga balazos. Lo que más me jode es que tiene razón, no se puede ser más ridículo que estos chíbolos idiotas con su banderita de anime jugando a ser revolucionarios. En fin, todo esto previo a las elecciones tienen algo que los conecta, algunos más fuera de lugar que otros, pero el mismo objetivo al fin y al cabo, y esa es hora de un cambio. Cuando en Twitter, en Facebook o TikTok empezaron a crear una especie de campaña llamada "Por estos no", con el objetivo de tratar de concientizar a la población de no volver a votar por los mismos candidatos a la presidencia, pero sobre todo a los candidatos que postulaban al Congreso, porque ya saben que objetivamente este es el peor Congreso de la historia. Durante meses las redes sociales y las conversaciones en general se inundaron de una sola promesa: cambio real. Escuchamos hasta el cansancio que el Congreso era una vergüenza, con más del 90% de desaprobación, que hasta parece que se lo tomaron como reto y lograron pelear de podio por el primer lugar, y que esta vez, finalmente, los mismos de siempre se irían a casa. Sin embargo, hoy el conteo de votos nos devuelve una imagen que no coincide con ese grito de guerra. Nos enfrentamos a una segunda vuelta protagonizada por las mismas figuras, los mismos rostros con procesos pendientes y las mismas plataformas de populismo que tanto criticamos. Y aquí el primer problema que encuentro. 1. El voto estratégico en internet. Se han estado compartiendo en muchas maneras esta supuesta forma de votar por un partido y, he aquí el problema. El problema central es que en el Perú no votamos por convicción, sino por pánico o enojo. Gritan revolución en TikTok, pero llegado a días de elecciones o peor aún, el mismo día sin saber a quién votar, el miedo, pero sobre todo el odio al otro, nos empuja a los brazos de su rival, aunque lo conocido nos haya fallado 1000 veces. Elegimos el mal menor como si fuera una tradición sagrada, olvidando que el mal menor sigue siendo, por definición, un mal.
Hoy 1 de mayo nos encontramos con un panorama desconcertante, con ya casi el 98% de votos contados, fraude o no, los que van a segunda vuelta son Keiko Fujimori y el candidato que venía con fuerza en el sur Roberto Sánchez, sus perseguidores siendo Rafael López Aliaga, aunque esté cerca y Jorge Nieto, ya no tienen muchas posibilidades de pasar a segunda vuelta y, al parecer todo indica otra caída estrepitosa de Keiko, a no ser que esta vez se rompa la maldición de la caca, aunque más parece que esa maldición le afectó a otros candidatos. Volviendo al tema, y esto es algo que me jode bastante, es la nula coherencia del votante en estas elecciones. Es contradictorio, por decirlo menos, exigir un país sin corrupción mientras se les entrega el voto a candidatos con carpetas fiscales abiertas, partidos políticos con personas con denuncias y sentenciados. Es incoherente pedir un Congreso eficiente mientras se reelige a los cuadros de los partidos que convirtieron al legislativo en un circo de intereses particulares, porque eso es lo que es. A lugares como salones en donde ella se puede hacer la queratina y a centros comerciales como el Jockey, a donde ella asiste todos los fines de semana. Así que por favor, profesor, presidente, sería muy bueno que... Por favor, presidente, ponga usted orden. Gracias. Lo que quiere la población del Perú es caminar unidos bajo la bandera. Ese mantel de chifa. Los parlamentarios están para darle estabilidad política y estabilidad a la democracia. Estoy como un sándwich, siento una jamonada. Porque solamente repiten como niños, asamblea constituyente, asamblea constituyente. Cuba exporta médicos, educación, es la expresión de la felicidad que creo que es lo máximo que cualquier ser humano quiere tener. Asimismo también el adelanto de elecciones y por supuesto... Asamblea constituyente, asamblea constituyente. Nos echan la culpa al Congreso. Este es uno de los mejores congresos. Esta lista representa la componenda, la repartija. La ambición de gente que quiere encumbrarse. La única legitimada sería en todo caso llamar... Su voto, congresista. Su voto, congresista. Su voto. No puedo votar por atiradores de terroristas, ni por marxistas. Mi voto es en contra. Congresista Bartra, usted está en el uso de la palabra, no le puedo quitar el uso de la palabra para dársela a otra persona. Sin embargo, si usted está de acuerdo, yo no tengo ningún problema en cederle el uso de la palabra al congresista Velázquez. No solamente estoy de acuerdo, presidente, sino que tengo que protestar. Gracias. Congresista Velázquez tiene la palabra. A continuación, les presentaré por las cagadas que votaron. En primer lugar, de la lista tenemos al Partido de Fuerza Popular, con 15 candidatos y con 32 fallos judiciales acumulados, recordando también de que Keiko Fujimori fue investigada por el caso Cócteles y tuvo mayoría en el Congreso en 2016 y, claro, no haciendo nada. El segundo partido impresentable es el de Juntos por el Perú, con su líder Roberto Sánchez siendo una copia de Castillo, el candidato a la presidencia por JP arrastra investigaciones fiscales, por presunta rebelión y otros delitos vinculados a su etapa ministerial, pero estas son procesos en curso, no sentencias firmes. El partido teniendo 20 fallos judiciales, y lo peor es que este tipo de partidos son igual de peligrosos, debido a que se presentan como candidatos de pueblo o personas humildes que vienen desde abajo cuando en realidad hacen esto. Usted pide parihuelas de trambollo y ese día no recibe visitas. Ya, bueno, eso... 5 parihuelas, voy. Bueno, yo... Y al día siguiente se pide 6. A ver, ¿dónde dice? A ver, Sí. ejercicio de mis labores. Ajá. Jamás he pedido eso yo. Y al día siguiente se pide cachema frita. Peor todavía. Si tú miras, ahora gracias, Javi, porque yo recién veo esto, miras, son montos mínimos. 204 soles en 2 platos de ceviche, un arroz chaufa, 2 causas, 2 derrumbados, 204. 3, 4, 5, debe haber sido una reunión seguramente. Arroz con mariscos, causa de langostino, ceviche de temporada, chicharrón de pescado, merengado de chirimoya, piqueo turístico, total 475 soles. Panorama accedió en exclusiva a los gastos de la caja chica del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo. Y eso es una infracción. Cuando Roberto Sánchez era ministro. El día 8 de octubre del 2021, día feriado, se gastó 327 soles 20 en pollo a la hora. Roberto Sánchez fue ministro de Pedro Castillo. 17 meses de gobierno al mando del Mincetur. Panorama solicitó documentos oficiales de las cajas chicas de los ministerios. Solo una destacó por los gustos culinarios que guardaba el despacho de Roberto Sánchez. Cepillo, lomos saltados a la carta. El costo, 116 soles. En esta otra factura se pide ceviche de pescado, arroz con mariscos, causa de cangrejo, todo por 204 soles. Sánchez ganaba 30.000 soles como nunca en su vida, pero quería más de la caja del ministerio. Como ninguno, la larga lista de potajes tenía como detalle de gasto reunión de trabajo ministro, pero Roberto Sánchez, quien era el ministro, no recuerda. En esta factura electrónica que se registra el 7 de octubre del 2021, hora 1:06 de la tarde, los pedidos que se hacen para el ministerio son los siguientes: 2 arroz con mariscos, 2 causas de langostino, 2 ceviches de temporada, 2 chicharrones de pescado y además incluye 5 postres de merengado de chirimoya y un piqueo turístico. Por todo esto se pagó 475 soles. El día 8 de octubre del 2021, día feriado, se gastó 327 soles 20 en pollo a la hora. Y así es un feriado. Algunos feriados, por ejemplo, hemos hecho jornada de trabajo con todos los funcionarios, que hay que no había nada ese día. hay que hacer. No, es que como es feriado, evidentemente es un día feriado, pero nosotros también trabajamos algunos sábados y domingos. No lo contemplaban en la gente. Y si está aquí figurado, es porque evidentemente ha sido una reunión de trabajo. ¿Qué es lo elemental en el día? Comer pollo a la brasa. Eso no creo que esté mal, ¿no? 5 parihuelas de trambollo. El precio total, 190 soles. Se piden 6 cachemas fritas por 198 soles. El hecho de que sea caja chica también es recurso público. Y ese recurso público se debe gastar de una manera eficiente. Y aquí un bonus track. El propio Roberto Sánchez se da cuenta y revela que hubo otros gastos. Por tu vez, un importe, por ejemplo, dice acá lavado de prendas, etcétera, 38 soles. ¿Lavaban sus sacos o qué lavaban? Debe de ser las camisas diversas, había más de 20 camisas. Así como lo oye, con el dinero de la caja chica, es decir, también con el dinero de todos los peruanos, se lavaba parte de la ropa del ministro y de su equipo. Pero en mi opinión, lavarle las camisas a un ministro no es un gasto eficiente. No es un gasto que tengamos que asumir toda la sociedad. Seguimos con las desgracias con Renovación Popular. Las cifras de Renovación Popular son preocupantes. Candidatos con sentencias firmes. El partido lleva en sus filas hasta 15 candidatos con sentencias condenatorias definitivas distribuidos entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento andino. El delito predominante es la omisión a la asistencia familiar, que trata sobre las sentencias por negarse a pasar la pensión de alimentos a sus propios hijos. Investigaciones por corrupción y enriquecimiento. Existen candidatos investigados por la Fiscalía por corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Un caso resaltante es el de John Rivas, candidato cuya esposa recibió una donación sospechosa de un inmueble valorizado en $100,000 mientras él era funcionario, lo que ha llevado al levantamiento de su secreto bancario por presunto enriquecimiento ilícito, aparte de que no honra sus deudas y tiene un cargo por violencia familiar. Temis John Rivas Ochoa, abogado, miembro de una asociación cristiana. Sobre él recae un historial legal nada santo. Registra 5 sentencias civiles que declaran fundadas demandas por no honrar sus deudas. En 2008, un juzgado de paz letrado de Loreto lo obligó a pagar 25.000 soles a un tercero. 10 años después, en 2018, otro juzgado le ordenó cancelar 490 soles a la Municipalidad Provincial de Requena. En 2019, la justicia le exigió pagar 56.350 soles a una financiera. En 2020 llegó otra resolución. 20.000 soles debían ser abonados a favor de un banco. Y en 2021 nuevamente fue obligado a cumplir con otra deuda pendiente. John Rivas está en la mira de las autoridades fiscales por un sospechoso incremento patrimonial justo cuando era funcionario del gobierno regional de Loreto. La razón, la adquisición de vehículos y de esta casa, un inmueble que estaba en venta valorizado en $100.000 y que sospechosamente fue donado a su esposa. Para la Fiscalía, hay indicios para presumir que el candidato simuló un acto jurídico, donación, con la ayuda de su esposa. La Fiscalía lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El Poder Judicial ha ordenado el levantamiento de su secreto bancario. No es todo, hay algo más grave.
En febrero de 2018, su entonces conviviente llegó a una comisaría de Iquitos para denunciarlo por violencia contra la mujer. Según el parte policial, el ahora candidato le empezó a reclamar por la compra de un pasaje a Lima. La mujer cuenta que John Rivas le comenzó a insultar con palabras soeces. Asimismo, le negó la patria potestad de sus hijos e intentó abusar sexualmente de ella y la golpeó con puños en diferentes partes del cuerpo. Qué raro, el partido que defiende a la familia tiene un candidato pegalón en sus filas y otros por no pagar pensión a sus hijos. También se encuentran los delitos culposos y accidentes. Se identifica el candidato como José Antonio Gallo Pedemonte, quien busca ser diputado, pero registra sentencias firmes por accidentes de tránsito que dejaron heridos, entre ellos un fallecido, información que omitió en su hoja de vida inicial porque la ley no obliga a declarar delitos culposos. Esa es la trampa del supuesto voto estratégico, solo se deja llevar por lo que dice en la página web, pero no profundiza en este tipo de delitos, haciendo pasar por agua tibia a este tipo de candidatos. Este candidato que busca el voto del electorado es responsable de 2 accidentes de tránsito que terminaron con sentencias firmes por delitos culposos. Hechos que existen en los registros judiciales que José Gallo no consignó en su hoja de vida porque la ley de organizaciones políticas no exige declarar delitos culposos. Mírame, aquí está esta mujer que casi matas hace más de 25 años. Alejandra Linares tiene 45 años y aún tiene presente el recuerdo de la madrugada del 24 de noviembre de 1999, el día que fue impactada por la camioneta que manejaba el actual aspirante a diputado, José Gallo. Que aún están las marcas en mi cuerpo, donde usted, señor José Antonio Gallo Pedemonte, me embistió con la camioneta donde manejaba. Y a consecuencia de eso, el timón de la bicicleta en donde yo estaba se incrustó en mi lado derecho. Aún tengo las cicatrices. Él se quiso dar a la fuga. Si no fuera por un taxista que pasaba y que vio el accidente, lo retuvo, llamando a la policía. José Gallo, el candidato de Renovación, fue sentenciado por el delito de lesiones culposas graves y se ordenó el pago de 2.000 soles. Yo cumplí hasta donde pude también, di más de 1.000 soles en aquella época. Él en ningún momento se hizo responsable, ni en ese momento ni después. Ese mismo año, José Gallo, el hombre que pide votos para llegar a la Cámara de Diputados, protagonizó otro accidente. La víctima, una anciana que no sobrevivió al atropello. La historia la cuenta el mismo candidato. Fue una señora que sí estaba barriendo la pista en aquella época. Ocurrió el accidente, pues fue un accidente, nadie quiere hacer daño a nadie, pero sí ocurrió, pero no, hasta ahí no, eso tampoco me pedían que lo consigne, así que tampoco lo consigné. Por este hecho, enfrentó cargos por homicidio culposo. Registra también 2 sentencias civiles, una demanda contractual y otra de 2019 que lo obligó a cumplir con una pensión por alimentos. Y el reciclaje político. De su lista actual, 12 congresistas vigentes buscan la reelección, lo que significa que el partido apuesta por mantener a una parte significativa del Parlamento que hoy tiene niveles de rechazo históricos. Y claro, me falta hablar sobre Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia que parece que tiene demencia cuando habla. Drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde estaba hace poco. Entonces de ahí me sacaba el tema. Hay que tener drones igual que ellos. ¿Para qué? Para que el dron esté conectado a una central de control, monitoreo. Vamos a llegar a todo Lima, porque es fácil. Y es barato. Y hay tecnología en Perú, ya existen 2 proveedores para que haya concurso. Entonces lancémoslo rápido. Porque el dron es capaz de bajar, es como un cóndor, ¿no? Está dando vueltas. El dron detecta, porque tiene inteligencia artificial, si hay un hecho delictivo. Y baja el dron y te manda un aviso. O te paras o exploto. Así funciona la tecnología. Así funciona el mundo. Pues entonces, vamos a traer drones para todo Lima. En la visión que tenemos de Lima monumental, Lima turística, Lima gastronómica, les acabo de decir a los dominicos, ya ir a verlo con ropas coloniales, para que los turistas vengan a disfrutar el emoliente peruano, que es único en la tierra, no hay. Renovación Popular, 30 segundos. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a cárceles en el CEPA. Tiene 30 segundos, le quedan 15 más. Todo delito menor que quite la paz. Petición 65 o la ONP es una estafa.
le dan una cifra que no, que es una cifra realmente. Realmente es una cifra mínima que no con 125 soles. Lo que nos dejó a una superpotencia mundial y subí al Cerro San Cosme para ver a mi Lima transformada. No, papito, poner tanques de agua con una R gigante y escaleras en los cerros no es potencia mundial, es solo mantener a la pobreza en su lugar sin darles ningún tipo de avance, ganando voto de los sectores populares, y lo peor es que es con dinero de todos nosotros. Y, por último, de estos cuatro el candidato que me llega más al chompi es Jorge Nieto, sobre todo por sus votantes acérrimos. Este escenario se pudo evitar y Nieto pudo estar más alto si hubiéramos juntado los votos de Marisol, de Spa y de López Chau, donde claramente muchos sabían que era muy probable que no pasen la valla electoral. Esos votos se van a ir al agua, literalmente, al agua. Y Nieto pudo estar más alto y pudiendo evitar este escenario donde ahora van a radicalizarse, ¿no? Izquierda, derecha, porque ahora ha pasado este partido de donde era Verónica, creo que de parecido de izquierda, que ha venido del voto de provincias. Esto se pudo evitar, gente, se pudo evitar. Yo les dije, unifiquen los votos a un candidato. Voten estratégicamente, porque como lo explicó la periodista, si tú votas por un partido que no pasa la valla, es regalar esos votos, porque si no pasa la valla electoral, no cuenta y favorece a los partidos que van primero. Y eso se pudo evitar, pudimos juntar los votos para Nieto y no estaríamos en ese escenario un poco catastrófico. Y como último acto de amor a mi país, yo decidí cambiar mi voto a Jorge Nieto. Por estrategia, señores. Por favor, si tú pensabas votar por otro candidato, hoy no tires tu voto al agua. Hoy tienes la oportunidad de ver cómo están yendo los resultados. Estamos a punto de repetir la misma historia que en el año 2021. ¿O acaso me vas a decir que no fue suficiente teniendo ya como 5 presidentes en solo 5 años? Vota por el PSOE. Este partido tiene 4 candidatos sentenciados. Pero aquí hay algo raro y son las investigaciones. El propio Jorge Nieto ha reconocido públicamente que mantiene una investigación en curso. El origen de la investigación se deriva de declaraciones realizadas inicialmente por un exfuncionario, José Miguel Castro, ya fallecido, sobre presuntas irregularidades vinculadas a la gestión de Susana Villarán. Y qué casualidad que justo cuando iba a declarar aparece con un corte en el cuello de 5 centímetros, y qué casualidad que no encontrarán a ningún sospechoso y lo reporten como suicidio. Qué casualidad, pero bueno, lo dejo a interpretación del espectador. Ahora su estado. Nieto afirma que las personas interrogadas en dicho proceso han desmentido las acusaciones iniciales. Como medida de transparencia, él mismo solicitó el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones, a los cuales el Poder Judicial accedió sin objeción del candidato. También es un zorro viejo de la política, siendo la investigación por el caso Villarán, OAS/Odebrecht. El punto más polémico de su historial es una investigación fiscal preliminar por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a través de consultorías para la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán. Se le vincula con un pago de aproximadamente $129.000. No pues, así hasta yo te asesoro gratis. Nieto ha negado irregularidades, afirmando que se trató de consultorías legítimas y ha solicitado el levantamiento de su secreto bancario para demostrar su inocencia. Pero, en fin, se los dejo de tarea. Y en aspectos generales, el 92% de las organizaciones políticas que compitieron en las elecciones generales 2026, en sus listas a la presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento andino, a candidatos con condenas, según la información que declararon en sus hojas de vida registradas en el Jurado Nacional de Elecciones.
En total se identificó 252 candidaturas que suman 297 condenas por delitos como malversación de fondos, abuso de autoridad, hurto, lesiones graves, estafa, falsificación de documentos, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, entre otros. Con los partidos que les presenté y que ahora están en la cima. ¿Este era el cambio que querían? Solo votaron por zorros viejos y partidos con otro color de portada, nada más. Y si hoy tenemos a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga liderando el tablero, no es por falta de opciones, sino por una crisis de madurez ciudadana. La política es un espectáculo y hemos convertido la elección en un partido de fútbol donde lo que importa es que el enemigo del otro pierda, no que el país gane. No tenemos un objetivo definido y por consecuencia los candidatos solo repiten lo que la gente quiere, pero no sabe definir. Y lo que mejor es la memoria selectiva, que es cuando el elector olvida las sentencias, las investigaciones y la parálisis política en cuanto le ofrecen un enemigo común, sea el comunismo o los caviares o la derecha bruta y los fachos. El mayor error del electorado en estos meses fue creer que podía jugar al ajedrez con la democracia. El voto estratégico es, por definición, un voto de miedo, no de convicción. La trampa es que si 30 candidatos diluyen el voto, la gente intenta adivinar quién es el caballo ganador para ganarle a un tercero, en este caso, a Keiko, y se termina por inflar a candidatos que no necesariamente representan el cambio que se gritaba en redes. El resultado es que al final, no votaron por el mejor plan de gobierno, sino por el que las encuestas decían que tenía chance. Y cuando la jugada falla, nace el resentimiento. De verdad es triste ver cómo los votantes de Aliaga o los de Nieto culpan a los de otros votantes de derecha o centro, y viceversa. Esto solo demuestra que no hay un proyecto de país, sino una pelea de egos y lo peor es que lo pelean por ellos, no porque tengan un objetivo en común ni mucho menos porque hayan leído el plan de gobierno de sus candidatos. Culpar al vecino por votar mal es la forma más fácil de evadir la responsabilidad propia, la de no haber exigido mejores candidatos previo a estas elecciones. Muchos pedían revolución o un cambio, pero en el fondo buscaban un caudillo protector. Roberto Sánchez representa para unos la justicia social y para otros el fantasma del pasado reciente. López Aliaga representa para unos el orden y para otros el radicalismo religioso / empresarial. Y ni hablar de Keiko. Al final, ellos son rostros conocidos con pasados políticos importantes. La gente no votó por un cambio de sistema, votó por una versión diferente del mismo conflicto. La coherencia no se negocia, no puedes marchar contra la corrupción un martes y marcar el símbolo de un sentenciado o procesado un domingo. El pero él hace obras o pero él nos defenderá de X es simplemente conchudez rancia que mantiene viva a nuestra clase política actual y por consecuencia a la sociedad como la conocemos hoy. Ya para terminar. En conclusión, estamos ante un país que sabe perfectamente lo que no quiere, pero que es incapaz de ponerse de acuerdo en lo que sí necesita. El cambio se quedó en el teclado porque, frente a la urna, el peruano prefirió su zona de confort ideológica o el pánico al adversario. Los votantes de Nieto son los nuevos fujimoristas. Y pudiste haber votado por Nieto, que era un mucho mejor candidato. Ay, mi Marisol Perestello, mi caballo ganador. Ay, mi Mesías de Vara. Ay, mi López Chau. Acá hay algo empobrecedor y arrogante en la idea de que el voto ciudadano deba de subordinarse a una supuesta estrategia diseñada por iluminados de último momento, como si la democracia estuviera reservada solamente por unos cuantos y no fuera un ejercicio de convicción individual. Para todas esas personas que se negaron a usar el voto estratégico, muéranse. Y ese discurso del voto estratégico que tanto repiten con tono de superioridad moral y con una ligereza, no solo es intelectualmente débil, sino que es abiertamente antidemocrático. Porque cuando alguien te dice que votar por tu candidato no sirve o que es egoísta o terco, lo que en realidad está haciendo no es analizar la política. En otras palabras, lo que dice es que tu criterio no importa, sino que importa el cálculo que yo acabo de construir hace 3 días. Y ahí está el primer problema, porque el voto estratégico como concepto sí existe, se discute en una ciencia política, se utiliza en ciertos contextos electorales, sobre todo en segundas vueltas o sistemas bipolares, pero lo que estamos viendo en el Perú no es eso, es gente que sin entender el sistema electoral, sin analizar correlaciones reales de fuerza, sin estudios serios detrás, decide que el país entero debe de alinearse a su intuición política, que muchos la han tenido a última hora, y eso en sí es improvisación, y peor aún, es soberbia. Y el problema en sí, no de todos, pero sí de la gran mayoría de ahora votantes de Nieto, construyen la descalificación del otro por decir que quien vota por convicción es egoísta,
que no era el momento de elegir a su candidato, que debía de someterse a una lógica colectiva impuesta, en sí eso es intolerancia. No era el momento de votar por tu favorito y ser un egoísta y un terco. Y este es otro punto incómodo, porque el voto no es una fórmula que garantiza resultados correctos, es una decisión política con incertidumbre, y pretender eliminar eso imponiendo un voto útil obligatorio no solamente es ingenuo, sino que también es peligroso.